Por ejemplo, la osteoartritis, y nosotros acá siempre, siempre intento hacer un dibujo para poder distinguir. Generalmente, si nosotros tenemos una articulación clásica en donde nosotros podemos observar claramente estructuras, ¿no? Acá tenemos el cartílago, tenemos el cartílago y acá tenemos la membrana sinovial y obviamente al interno el líquido sinovial. Entonces, todas estas patologías de osteoartrosis, artritis infecciosa y gota y pseudogota van a afectar directamente a estas articulaciones. Bueno, esta es una articulación característica, ¿no? De artrósica, pero también a las otras articulaciones, de diferente manera, obviamente. Pero cada una tiene sus características etiológicas, patológicas, fisiopatológicas, y cada una de estas tiene características, ¿no? De manifestaciones clínicas y obviamente diferentes formas como hacer el diagnóstico y también el diferente tratamiento de una osteoartritis, artritis infecciosa y gota y pseudogota. O sea, cada, cada una de estas patologías que se va a estudiar esta semana tiene que ver con el daño articular, que no solamente compromete al cartílago, ¿no? Las tres no solamente comprometen al cartílago, sino también van a comprometer todas las estructuras que están relacionadas a la articulación, en este caso membrana sinovial, líquido sinovial, incluso se va a ver afectado el hueso. ¿Perfecto? Y en alguno de los casos también llega a comprometer hasta los músculos, ¿no? Los músculos adyacentes. ¿Perfecto? Bueno, me olvidé de presentarme, soy el doctor Luis Trujillo Guevara. Muy bien. Bueno, imagínense nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Las características de cuántas articulaciones tenemos, ¿no? Todas estas todas, la unión de los huesos están dados por diferentes tipos de articulaciones, ¿no? Dicho sea de paso, la clasificación de las articulaciones es aceptada internacionalmente por la Terminología Anatómica Internacional, y esta clasificación es de acuerdo a las características estructurales de su medio de unión. De la estructura, las articulaciones se caracterizan por ser fibrosas, cuyas características están acá, son rígidas y carecen de movimiento, ¿no? ¿Dónde lo tenemos eso? Generalmente en la bóveda craneal. Perfecto. Las cartilaginosas, ¿no? Que se caracterizan porque los huesos se mantienen unidos de forma continua por medio de un tejido cartilaginoso, en la cual los movimientos son muy limitados. Aquí está el cráneo, la bóveda craneana, y aquí obviamente está el axis, ¿no? O columna vertebral. Y las sinoviales, que es la característica, que es mayormente en donde van a actuar estas tres patologías, vale decir, la osteoartritis, la artritis infecciosa y la gota y pseudogota. Básicamente, en primer lugar, van a actuar sobre estas articulaciones sinoviales o diartrósicas. En segundo lugar, van a actuar también sobre este tipo de articulaciones. Y estas articulaciones sinoviales tienen esta característica, ¿no? Ser discontinuos, presencia de cavidad articular, tienen una gran movilidad, unida por una cápsula articular, la cavidad articular revestida por membrana sinovial, líquido sinovial,
en la cavidad articular, caras articulares revestidas por cartílago hialino, reforzadas por ligamentos intracapsulares y pueden presentar o no fibrocartílago intraarticular. ¿Quién es la articulación, por ejemplo, que tiene un cartílago intraarticular? Obviamente estamos hablando de la rodilla. ¿Perfecto? Esto es como un modo de recordar, ya que ustedes esto lo han hecho en anatomía. Entonces, cuando vemos las articulaciones de todo nuestro organismo, ¿no? En sinartrosis, afiartrosis y diartrosis. O una subclasificación de fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Como hemos dicho, básicamente estas tres patologías van a atacar en primer lugar a este tipo de articulaciones sinoviales. En segundo lugar, a este tipo de articulaciones, como ustedes ven, acá está el axis, como hemos podido observar, con una intervertebral, acá está, por ejemplo, la articulación sacroiliaca, y finalmente, pues, las fibrosas, las que están básicamente, ¿no?, más sin movilidad. Bueno, algo característico de que en las tres patologías, lo que vamos a ver, se va a alterar es el cartílago. Tanto en la osteoartritis como en la artritis infecciosa y como en la gota. Va a haber daño básicamente a ese nivel. Y como he dicho, no solamente, bueno, ese es el primer lugar, ese es el blanco preferido, pero luego van a afectar, ¿no?, la cápsula, van a eh, la cápsula sinovial, el líquido sinovial lo van a afectar y obviamente todas las estructuras que forman parte, como les decía inicialmente, inclusive el hueso. Entonces debemos saber que en el desarrollo del cartílago tenemos tres tipos de cartílago: cartílago elástico, es fibrocartilaginoso y hialino. Este hialino es lo que está básicamente relacionado a este tipo de cartílago en este tipo de articulaciones sinoviales. ¿Bien? Bueno, y acá quiero hacer unos tres dibujos, ¿no? Cartílago, la cápsula y el líquido sinovial. Perfecto, acá. De nuevo, cartílago, muy bien. Tenemos tres patologías que se va a estudiar esta semana: osteoartritis, o también llamado artrosis, artritis infecciosa y gota y pseudogota. Perfecto. Esas son las tres patologías que esta semana se va a tratar. Y evidentemente, en la osteoartritis, ¿no?, tiene como característica fundamental el daño articular. Factores que pueden estar relacionados a ello. Tenemos varios, ¿no? Entonces, la osteoartritis, como vamos a ver, se define como el trastorno
trastorno degenerativo de las articulaciones, más común, que afectan a una o varias articulaciones sinoviales, ¿no? Incluidas, obviamente, las articulaciones grandes y las articulaciones pequeñas sinoviales, como en el caso de la rodilla, con las articulaciones de las falanges, en las manos, ¿no? Todos ellos. Y ello tiene mucho que ver con la edad, tiene que ver con la obesidad, y tiene que ver con el trabajo realizado, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. La edad, porque, bueno, hablar de osteoporosis en un joven es muy difícil, ¿no? Pero a la medida que la edad avanza, a partir de los 45, 60 años, ya hemos visto a nuestros padres, hemos visto a nuestros abuelitos, que prácticamente todas las articulaciones están siendo afectadas. Hay días que le duele una rodilla, hay días que le duele la cadera, hay días que le duele el hombro, hay días que le duele el codo, otro día las manos, ¿no? Por eso generalmente es un poco generalizado, ¿no? Y tiene que ver, como repito, con el daño, con la edad, la obesidad y el trabajo realizado, entre otros, que vamos a ver brevemente más adelante, en la cual están también los traumatismos, etc. ¿No es cierto? En la artritis infecciosa, por definición, es un proceso infeccioso que compromete la articulación, ¿no? Igualmente va a comprometer la articulación. Y no solamente la articulación, sino también va a comprometer dentro de ellos el líquido sinovial, va a comprometer la membrana sinovial, va a comprometer el cartílago sinovial. Como es en este caso, ¿no? Cartílago, el líquido y membrana sinovial. Pero ojo, ¿qué es lo que causa eso? Las infecciones. Y si hablamos, lo mayor que causa infecciones es el estafilococo y el gonococo, ¿no? Y obviamente las características son distintas. Mientras que acá vemos que hay un daño articular por la edad, por la obesidad, generalmente estas infecciones que llegan a esta articulación lo hacen por la vía hemática. Mire cómo vamos diferenciando. Obviamente el tratamiento aquí va a ser reposo, obviamente aquí tenemos reposo, aquí no se usa antibiótico, acá se tiene que utilizar antibiótico. En muchos de los casos, en la artritis infecciosa, se tiene que hacer drenaje, un drenaje permanente del material turbulento que puede estar en la cavidad articular, ¿no? ¿Y la gota? ¿Y la gota? ¿A qué se refiere la gota? ¿A qué se refiere la gota? ¿Cuál es la definición de gota? ¿No? La gota se define como un desorden metabólico. Este es un desorden metabólico. Este es un desorden metabólico que se caracteriza por un estado hiperuricémico. Quiere decir que acá tiene que ver el aumento de la concentración de ácido úrico, ¿no? Y ese ácido úrico, ¿cómo lo debemos manejar? Cuando generalmente está por encima de los 7 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Y por quién está causado? ¿Y cuál es la diferencia entre gota y pseudogota? ¿No? Porque tiene que haber la diferencia entre gota y pseudogota. Entonces, la diferencia es que en la gota es causado por, en la gota, disculpen,
Aquí se produce el acúmulo, acá se produce el acúmulo a ver, acá se produce, miren, el acúmulo de microcristales. Estos acúmulos de microcristales, nuestro cuerpo va a reaccionar, al igual que acá va a reaccionar en cuanto a una inflamación. Aquí va a reaccionar ante la presencia, también va a ocurrir un cuadro de inflamación. Pero la causa es la presencia de los cristales monosódico, ¿no? La presencia de cristales monosódico, ¿no? Que va a generar este problema. Va a generar esta reacción inflamatoria. Tan igual como, por ejemplo, en la artrosis también se produce una reacción inflamatoria, ¿no? Pero ya hemos visto que las causas son totalmente distintas, ¿no? Distintas, ¿no? Entonces, aquí en la gota son los cristales urato, acá es urato monosódico. Ese tipo de característica que tiene, en la gota, ¿no? Y eh, obviamente en la pseudogota es otro tipo de cristal. ¿Y cuál es ese tipo de cristal? Ese tipo de cristal, evidentemente, luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero es un cristal distinto al urato monosódico que es el causante de la gota. Perfecto, entonces miren, he querido hacer este tipo de comparación para que ustedes vean que en los tres hay inflamación. El estímulo para causar inflamación, obviamente estamos viendo que los tres son distintos. Obviamente las causas de estas tres etiologías que vamos a ver son distintas, el diagnóstico obviamente va a ser distinto, ¿no? Mientras que acá se va a utilizar las ayudas de imagen, acá se va a utilizar acá va a ser la imagen, acá se va a utilizar el análisis del líquido sinovial, acá básicamente el control del ácido úrico y también la resonancia magnética que ayuda mucho al diagnóstico de este tipo de patología. Entonces, siendo así, podemos ver lo que es osteoartrosis. Osteoartrosis es una forma muy, muy rápida. Miren, es la articulación. Para disculpar que tengo problemas acá con la luz, pero muy bien. Entonces, miren, esta es una articulación sinovial normal. Su cartílago, ¿no? Su cartílago, su meniscos, en el caso de la rodilla si lo tiene, la membrana sinovial y el líquido sinovial que está dentro. Miren cómo es que posteriormente, debido al uso, como vamos a ver más adelante, miren cómo se transforma esta articulación. Miren cómo acá vemos rastros del cartílago. Miren cómo daña el cartílago, ¿no? Miren ustedes cómo el líquido aumenta ostensiblemente. Miren ustedes cómo ya empieza a reaccionar también el hueso. Miren también cómo se ve inflamado,
¿no? Esta es la cápsula y evidentemente cómo se deforma la articulación. Cuando un paciente va a consulta y uno diagnostica artrosis, el paciente quiere que le cure, quiere que se le quite el dolor. Bueno, el dolor se le puede quitar, pero lo que no se le puede es ya curar. Esta lesión, ¿lo podemos transformar a esto? No, ya no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? El concepto antiguo de osteoartritis significaba solamente la lesión del cartílago, ¿no? La lesión del cartílago solamente era la definición, era la parte dañada de la articulación. Pero hoy en día ya se sabe que la lesión que se produce en la articulación no solamente se limita al cartílago, sino como ustedes ven, se limita a toda la articulación, ¿no? Es el nuevo concepto actual. Entonces, si nosotros vemos que el cartílago inicialmente en este tipo de enfermedades es afectado, como va a ser afectado en la artritis séptica o como va a ser afectado en la gota, entonces evidentemente debemos saber, ¿no?, la estructura del cartílago. El cartílago tiene capas, que lo dejo ahí para que ustedes lo observen. No todas las capas del cartílago son iguales, no todas las capas del cartílago tienen la presencia del condrocito, que es la célula que se encuentra, que es la responsable de mantener el cartílago, ¿no? Y miren ustedes su relación con el hueso subcondral. Si le preguntan cuál es la unión entre el cartílago y el hueso propiamente dicho, está el hueso subcondral. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ya ocurren lesiones en el cartílago, el hueso subcondral va a reaccionar. Y el hueso subcondral es lo que va a formar en el futuro lo que llamamos los osteofitos. O también lo que lo llaman los picos del lobo, ¿no? Entonces, de ahí que es importante que ustedes den una revisada a la estructura del cartílago. Y bueno, este es un cartílago normal, miren ustedes, ¿no? En donde, como ya hemos visto, miren, la presencia de los condrocitos no es igual, no es uniforme en todos, ¿no? Entonces, miren, acá es un cartílago normal, ya acá tenemos un cartílago lesionado. Miren cómo se lesiona, miren cómo se comienza a partir ya la estructura del cartílago cuando un paciente tiene osteoartritis. Entonces, el concepto de osteoartritis es el trastorno degenerativo de las articulaciones más común que afecta a una o varias articulaciones de artrodiales o sinoviales, ¿no? Que incluyen las pequeñas articulaciones como de la y grandes articulaciones como de la rodilla, de la cadera. Perfecto. ¿Cuáles son esos signos cardinales? Dolor, rigidez matutina, transitoria, crepitaciones en el movimiento de la articulación, que es un sonido que uno lo puede escuchar, sobre todo en la rodilla. Yo siempre encuentro esas crepitaciones en la rodilla. Ojo, que esta crepitación no es la misma del sistema respiratorio cuando tenemos una neumonía, son los tipos de crepitaciones, ¿cierto? Muy bien, y conducen a una estabilidad, ¿no? ¿Han visto las personas mayores cómo tienen una inestabilidad al caminar, cuando un dolor de rodilla? Vean ustedes a una persona mayor cuando está bastante tiempo sentada y luego se va a parar. Muchas de ellas necesitan de ayuda y caminan inicialmente muy despacio y de una forma muy estable hasta que, entre comillas, calientan la articulación y pueden ellos seguir, ¿no? Eso les lleva obviamente a una discapacidad física
y que le va deteriorando la calidad de vida. Quien no se desplaza, quien no se vale por sí solo, pues tiene un problema un poco serio. La definición de osteoartritis fue centrado inicialmente a los cambios articulares, como ya hemos dicho. Pero hoy en día, miren, ¿no? Miren, esto es una normal, mire cómo asienta la articulación una sobre otra en una forma uniforme, como estamos viendo acá. Pero acá ya es cuando tiene artrosis, y nosotros lo queremos ver en una radiografía. Entonces decíamos que inicialmente se decía que artrosis solamente es una afectación del cartílago. Pero hoy en día se sabe que no solamente es una articulación del cartílago, sino también del hueso subcondral que habíamos visto, de los ligamentos que fijan las articulaciones de la cápsula y la membrana sinovial, y finalmente va a conducir al fallo articular. Entre los daños estructurales de la articulación se encuentran la pérdida del cartílago, la formación de osteofitos, que les comentaba, los cambios óseos subcondrales y las alteraciones meniscales, ¿no? Porque obviamente estamos orientando a una situación de rodilla. Esta es una articulación de la rodilla. Y una artrosis en la rodilla se denomina gonartrosis, ¿no? Y por el tipo de esto es una gonartrosis tipo 3, con una alta deformidad articular, con una alta lesión articular. Y miren ustedes, acá están los osteofitos, miren, los osteofitos acá, ¿no? Es una reacción de el hueso subcondral. ¿Muy bien? Bueno, acá también ustedes pueden ver, miren, una articulación normal y cómo se va deteriorando. Y miren ustedes cómo la parte de los osteofitos también comienzan a producir cambios, como vamos a ver. La osteoartrosis se puede clasificar en primaria, secundaria, ¿no? Y la primaria es el resultado de una combinación de factores de riesgo. ¿Cuáles son en la primaria los factores de riesgo? Aumento de edad y la obesidad. Otros factores, la mala alineación de la rodilla, aumento de la carga biomecánica de las articulaciones. La genética es importante, ¿no? Ustedes preguntan qué sufre de articulaciones, pregúntenlo a sus padres y verán que hay una carga genética, ¿no? Secundaria porque había una causa que lo ha llevado a una osteoporosis, generalmente son los traumatismos, ¿no? Las cirugías en estructuras articulares, ¿no? Y articulaciones anormales al nacer, por nombrar algunos secundarios. Primaria siempre ya saben, así como la hipertensión, ¿no? Aunque acá se conoce factores, no como causas, ¿sabes? Factores, así como la hipertensión hay factores que podrían llevar a una hipertensión. Acá también son eso, la aumento de edad, la obesidad son factores que pueden llevar a una artritis. Pero ya la secundaria es cuando se conocen las causas, como está en esta parte. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, hay un estudio, cuyo artículo está puesto en el Black Book, en donde miren, las mujeres son que tienen mayor incidencia y prevalencia de tanto de la artritis. Tanto, miren, este es de las manos, ¿no? De las manos estamos hablando de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Miren cómo en las mujeres es más, podríamos decir por qué. Evidentemente sí, ¿no es cierto? Porque las mamás, las mujeres, utilizan más las manos, a cocinar, a coser, a limpiar, a otras cosas.
Segundo lugar, la cadera. Miren, la cadera también es la cadera. La cadera también. Por ese mismo trabajo, ritmo que tiene las manos. Además, es más elevada en las mujeres, ¿no? Y luego viene, obviamente, la rodilla. Miren, la rodilla también es un poco mayor en las mujeres, y luego viene, en términos generales, ¿no? Lo que tiene que ser lo más frecuente. Más frecuente. Evidentemente, esto es en relación a la edad, ¿no? Esto es en relación a la edad. Miren, la mujer, cómo es mayor los problemas articulares. Ya hemos visto factores de riesgo. Aquí está. Los factores de riesgo medios por aprovechación. Los factores de riesgo son los que tienen mayor predisposición a la enfermedad. Individualmente, el aumento de la edad que hemos visto, el sexo femenino, por los cuadros epidemiológicos que hemos visto, la biomecánica de las articulaciones, factores genéticos, la discapacidad, lo que hemos visto anteriormente. Y aquellos que alteran la estabilidad biomecánica de las articulaciones individuales, las lesiones articulares, el uso repetido de las articulaciones, sobre todo las voleibolistas que saltan, ¿no? Las matadoras utilizan mucho para jugar vóley, para matar la mano derecha, ¿no? Finalmente ese es el uso repetido de las articulaciones por motivo de ocupación, ¿no? Y los factores que van a agravar a un paciente que ya tiene artrosis, nuevamente la obesidad, la mala alimentación, la diestesis polarticular, lesión articular, depósito de cristales. Imagínense que tenga artrosis y encima le dé gota. Va a aumentar la población, ¿cierto? Muy bien. Olvidaba, paciente que ya tiene artrosis y se mete al atletismo. Muy bien. Aquí para que ustedes vean la obesidad, la actividad física, cómo es que ayudan la progresión a la osteoartrosis. Para que ustedes vean los factores estructurales, la genética. Ahora, los mecanismos de fisiopatología básicos. Para eso debemos conocer el cartílago y cómo está compuesto el cartílago. Decíamos que la célula principal del cartílago es el condrocito, ¿no? El condrocito. ¿Por qué el condrocito? Porque el condrocito es el que va a generar, ¿no?, diferentes sustancias que van a mantener la integridad del cartílago. Debemos decir también que el cartílago articular está compuesto por más del 70% de agua, ¿no? Y allí que es ciertamente bastante elástico. Y si es elástico, pues tiene que tener sustancias que ayuden la cohesión de esa estructura mayoritariamente agua, ¿no? ¿Cuáles son estas estructuras? Principalmente el colágeno tipo 2, el agrecano y otros proteoglicanos, ¿no?, que hacen ese trabajo. Por eso dice, la red de colágeno proporciona resistencia. Esto, jóvenes, no se olviden, resistencia a la rotura. El colágeno, los proteoglicanos, ¿no?, resistencia a la compresión. ¿Ves? Entonces, cada una de ellas. Debemos decir también que el cartílago es avascular, no pueden entrar acá vasos sanguíneos. Es aneural, no pueden entrar acá, no hay acá fibras nerviosas, ¿no? Las únicas células que están en el cartílago son los condrocitos. ¿Cierto? Muy bien.
Bueno, con algunas condiciones fisiológicas, como el condrocito se tiene que reproducir. He tratado para que ustedes lo lean y puedan estudiarlo. Básicamente esto es la parte fisiológica. Miren ustedes cómo el cartílago tiene que soportar diferentes tipos de cargas. Si acá viene el peso de un paciente obeso, 90 kilogramos, miren la compresión que va a ejercer hacia abajo, ¿no? Si uno, si uno, si uno está subiendo escaleras, está subiendo o está bajando, obviamente que hay una carga de tensión lateral, ¿no? Y si hay un traumatismo, una caída de pie, una caída de asiento con lesión de articulación de cadera o de columna, es una carga por cizallamiento, ¿no? Entonces, miren, hay diferentes fuerzas. Esta comprime, disminuye el grosor, el de compresión, la tensión, lo que hace es reduce la lesión tangencial. Entonces, miren, a todos estos formas de presión que recibe el cartílago está sometido diariamente. Miren ustedes, aquí he querido mostrar una imagen. Miren la fibra de colágeno, el proteoglicano, ¿cómo está? ¿No? El proteoglicano, ¿por qué está formado? Por ácido hialurónico, proteína de enlace, están los proteoglicanos, una proteína central. Miren ustedes, imagínense así el cartílago. Agua, el condrocito está por acá, y acá está la fibra de colágeno y los proteoglicanos que tratan de capturar, de mantener unido al cartílago. Pero aquí vienen las fuerzas de comprensión, las fuerzas laterales, de tensión, la carga de tensión y la de cizallamiento, ¿no? Es así como se maneja. Porque el cartílago tiene que ser elástico, porque si es sólido como el hueso, rápidamente se va a lesionar. Bueno, en la osteoartritis, pues, la materia del cartílago sufre cambios notables en su composición y estructura, y acá está para que ustedes lo puedan observar. Factores involucrados en la destrucción de la osteoartritis. Hemos dicho que este es un proceso inflamatorio. Que finalmente se desencadena un proceso inflamatorio. Y en todo proceso inflamatorio, citocinas y quimiomiocinas. Mediadores inflamatorios, degradación a la matriz y productos derivados de la célula de la matriz. De todos estos elementos están involucrados en la inflamación de una osteoartritis. Acá está. ¿Cómo es que se produce? Miren, aquí está. Esto es el cartílago. Miren cómo se está lesionando el cartílago. Este es el sinovial. Esta es la membrana sinovial y este es el líquido sinovial, ¿no? Miren cómo todos los procesos inflamatorios, si bien es cierto, acá en el cartílago es donde se da la lesión, pero miren cómo intervienen células de la membrana sinovial para producir factores, ¿no? Inflamatorios, como es el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandina E, el óxido nítrico y la interleucina 1, que va a generar mayor inflamación. Y cuando genera mayor inflamación, mayor destrucción. ¿Cierto? Entonces, miren, acá también para que ustedes puedan ver cómo es que realmente se produce la patogenia de la osteoartrosis. Bien, he tratado de poner para que ustedes puedan leer. Y acá
hay un video en el cual ustedes, les he querido para que ustedes refuercen y aquí enfocan una forma un tanto para su reforzamiento. A ver, otro tema que quería mostrarles a ustedes es la artritis infecciosa, ¿no? Artritis infecciosa, jóvenes. La palabra artritis es una palabra muy genérica que definitivamente va a afectar a la articulación, ¿no? A cualquier articulación. A cualquier articulación, ¿no es cierto? Y causa de artritis hay más de 100 enfermedades. Artritis reumatoidea, ¿no? La artritis psoriásica, la artritis reactiva, ¿no? Entonces es un término general, por eso es que artritis es inflamación, y inflamar la articulación, eso, hay más de 100 enfermedades, ya les he enseñado algunas de ellas, por ejemplo, ¿no? Y dentro de ellos está, pues, la artritis infecciosa, ¿no? Cuya definición es aquella que va a comprometer a la articulación en todo, miren, cavidad articular, líquido sinovial, membrana sinovial, cartílago, alterando su morfología y fisiología, ocasionado por la invasión de microorganismos patógenos, o bacterias o hongos. ¿Perfecto? Entonces, acá ustedes tienen las causas de monoartritis, ¿no? Lo que decía, más de 100, mire, ¿quiénes causan? La condrocarcinosis, ¿no? La presencia de hidroxiapatita, en otras palabras, mira, la osteoartrosis que hemos visto es una causa de artrosis, porque va a causar inflamación de la articulación, miren ustedes, ¿no? Los hongos, la amiloidosis, como ustedes ven, causas de artritis, estas son causas de artritis. Pero estamos viendo osteoartrosis, estamos viendo a, bueno, artritis infecciosa, por acá artritis infecciosa no, lo tomaremos acá como artritis viral. Perfecto. Y el otro es la gota. Por ahí no, no lo encontramos. Por ahí está la gota. Acá están las artritis bacterianas, ¿no? Muy bien. Miren ustedes en qué se puede convertir una artritis infecciosa. Lo que les decía. La articulación sinovial normal es muy resistente a la infección, ¿no? Pero las bacterias pueden alcanzar la membrana sinovial que realiza articulación por la vía hematógena, que es la más común. Miren ustedes, aquí va a llegar el germen. Mire una radiografía, mire cómo se traduce. Muchas veces, cuando es muy avanzada, termina en esto, en el drenaje permanente. Perfecto, ¿cuál es la epidemiología? Hay dos estudios. Este es un estudio que se ha realizado en Holanda, en Ámsterdam, ¿no? Donde encuentran que la rodilla es la más frecuente, seguida por el tobillo, la muñeca, los hombros. Este es un estudio realizado en Chile, donde encuentran que sigue siendo la rodilla la más frecuente, pero que encuentran la cadera. ¿Bien? La incidencia es baja, ciertamente, pero es mayor cuando un paciente tiene una patología de por medio. Por ejemplo, si un paciente tiene artritis reumatoidea o prótesis articular, ¿no? La incidencia anual es más frecuente.
Miren ustedes que no solamente, como les decía, va a afectar a la articulación, sino también puede afectar al mismo músculo, y esto se llama una miositis, ¿no? El tratamiento es curable. Acá, a diferencia de la artrosis, que ya no se puede curar porque hay un daño de la articulación, aquí en las artritis infecciosas sí es curable con tratamiento, ¿no? Son curables con tratamiento. Pero la morbilidad y la mortalidad sigue siendo todavía elevada, ¿no? Elevada. Etiología, aquí hay un cuadro para que ustedes revisen, cuando, de acuerdo a la edad del paciente, si tiene anomalías estructurales, si tiene prótesis, si tiene antecedentes médicos. ¿Cierto? Factores de riesgo de una artritis séptica. Esto también es un estudio, estos son factores de riesgo de un estudio realizado en los Países Bajos, Holanda, y esto es el estudio que se realizó también en Santiago de Chile, ¿no? Como ustedes ven, miren, la diabetes mellitus es una de las primeras causas para desarrollar la artritis séptica. Y ya sabemos que la diabetes mellitus es común en la población mayor. La segunda, miren, prótesis articular coincide con la presencia de prótesis articular. ¿Ven? Factores de riesgo de artritis séptica. Y obviamente, pues, si miren ustedes cómo es rica la vascularización ósea, evidentemente, sea también rica la vascularización de la cápsula sinovial, ¿no? Entonces, es por ello que en la patogenia, la vía hematógena es la principal, ¿no? La vía hematógena, la que viene por acá, ¿no? La segunda causa es por continuidad. Uno tiene una osteomielitis y por continuidad puede alcanzar la cavidad sinovial. Otro es por continuidad, ¿no? Miren ustedes una inyección, una continuidad. Hay una lesión cercana que por continuidad puede alterar. Yo recuerdo que cuando jugaba pelota, las melodías paraban, en la sierra paraban puras heridas, ¿no? Ahora me doy cuenta que, bueno, pero no hasta un lugar probablemente porque las heridas que me causaba era encima de el rótulo. Y bueno, ya ha habido cercanía, ¿no? Lateralmente, bueno, no ha tenido una lesión, pero miren ustedes cómo la continuidad también es otro tipo de producir artritis infecciosa. La otra es por inoculación directa o por fractura o herida directa, ¿no? Miren ustedes, cuando le hacen un estudio, por ejemplo, vamos a suponer por gota, quieren hacer un estudio para encontrar los cristales de urato monosódico, evidentemente pueden introducir un germen y causar una artritis. Si no se fractura la cadera y está contaminada la herida, puede ocasionar. Muy bien. La fisiopatología, infección de líquido sinovial, reacción inflamatoria, miren, ustedes, lo que es una reacción inflamatoria común. Ofrece un daño del cartílago, el cambio es irreversible después de 7 días. Si en 7 días no lo podemos revertir la infección, se queda lesionado para siempre. ¿Y por qué el estafilococo aureus, el gonococo, tiene mayor llegar a hematófago? Como pueden hacer cualquier otro gérmenes que pueden llegar a vía respiratoria, al sistema nervioso central. Tienen dos características. Miren cómo se cubren. En primer lugar, tienen características de tener factores bacterianos resistentes al ataque de las defensas. Por ejemplo, encuentran un germen en el torrente sanguíneo, se va a activar
el sistema de complemento, cómo se va a activar a los macrófagos, a los neutrófilos. Pero eso es lo que ellos logran atravesar. Es un mecanismo de defensa y eso es lo que lo hace patógenos a determinadas estructuras. ¿Y cuáles otras? Es que tienen estructuras que se van a ligar, miren ustedes, a receptores que están en el mismo tejido, ¿no? Los pilis, que se llaman por parte de la bacteria, y los receptores por parte del huésped. Muy bien. Eso hace que la vía patógena para estos gérmenes, el estafilococo y el gonococo, sea resistente y pueda alcanzar el espacio. Miren ustedes el gonococo. Este de acá, el anterior, es una característica del estafilococo. Y este es una característica del gonococo. Una característica del gonococo. Miren, también tiene lo mismo. Muy bien, algunas características, algunas manifestaciones clínicas que ustedes lo puedan revisar. Cómo se hacen los pasos para hacer un diagnóstico, ¿no? Aquí está la biografía. Algunas cosas que pues, se pueden encontrar, lo pongo abajo, ¿no? ¿Sí? Como los biomarcadores, velocidad de cimentación conjugal, potencia reactiva, los leucocitos, lactato, líquido sinovial, ¿no? La procacitonina, cuál es el interés de encontrar todos estos marcadores en sangre, ¿no? Y bueno, características diferenciales de la artritis. Normal, cuando es normal, artritis, el líquido articular. Inflamatorio, séptico, traumático. Bien, tratamiento quirúrgico, como miren ustedes, el drenaje, ¿no? El drenaje. Tratamiento médico, antibiótico empírico, miren ustedes. Bien, no, aquí ya no. Aquí ya no hay otra. Ya pues. Y por último, brevemente, gota. Miren, gota se define como un desorden metabólico que se caracteriza por el estado crónico de hiperglicemia, realmente mayor de 5 miligramos por decilitro. Eso es lo que dice la mayoría de la teoría. Pero según el estudio de Sandoval, Castro y Faría Ibarra, hablaban de ese punto, mayor de ese punto, ¿no? En lo cual los niveles fisiológicos sobrepasan y ocurre la precipitación consecuente de formación de cristales de urato monosódico. Estos cristales, tanto microscópicos como macroscópicos, se depositan en tejidos blandos y líquido sinovial, despertando cuadros intensos agudos de inflamación, tanto articular como periarticular. Miren ustedes, bueno, un cadáver que tuvo el problema de gota. Miren cómo se va de forma a la articulación. Procesos inflamatorios tan intensos que ocasionan ese daño articular. ¿Cierto? Epidemiología, bueno, es más común en varones, ¿no?
su incidencia aumenta un poco en las mujeres menopáusicas, ¿no? En los adultos tiene el 1 a 2% en los adultos. Y bueno, sabemos que la prevalencia aumenta con la edad, pero miren, acá hay un estudio que lo ha obtenido que en Europa es muy diferente a Polinesia. Polinesia, y obviamente en México es un poco más, ¿no? En relación a esto. Este es un estudio realizado en Estados Unidos. Muy bien. Miren ustedes, aquí tenemos el ácido úrico, ¿no? Y el ácido úrico, todo lo que nosotros nos alimentamos, ¿no? Nosotros llegamos hasta ribosa 5-fosfato. Y miren la importancia de esta enzima. El fosforibosil hidrofosfatasa sintetasa. Esta es la que inicia el camino hacia la conversión de ácido, ¿no? Y miren esta imagen, quisiera que ustedes lo puedan observar. Esta imagen, aquí estamos nuevamente. Esto es cuando tenemos ácido úrico por nuestra dieta. Eso no lo olviden. Pero también podemos tener ácido úrico por la conversión de ATP y de GTP, ¿no? El ATP se puede convertir en AMP y el AMP se puede convertir en inosine monofosfato, como está acá el inosine monofosfato. Una vez que llega el inosine monofosfato, sigue el camino hacia el ácido úrico. Hay otro, esto se llama programa obtención de ácido úrico novo, ¿no? Es así también como, por ejemplo, la guanina, ¿no? La guanina, la adenina, que son productos nucleótidos. Como miren, también se puede transformar en GMP y AMP, y estos ingresan y se transforman en inosine monofosfato y ácido úrico. Acá, entonces, ¿cuáles son los determinantes del balance del ácido úrico que podemos tener nosotros en nuestro cuerpo? De lo que nosotros nos ingerimos, es una carga diaria de lo que tenemos diario, ¿no? 1/3 nada más es por nuestra alimentación. 1/3 de ácido úrico lo tenemos por nuestra alimentación, a través de la absorción intestinal. Y 2/3 es por una síntesis endógena, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como habíamos dicho, a través del ATP, de los nucleótidos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a expresar? El 30% intestinal y miren, el 70% renal. Por eso que cuando hay una falla renal, como vamos a ver, también puede aumentar el ácido úrico. Dicho sea de paso, la alteración renal es la segunda causa de hiperuricemia. Bien. Bueno, y acá tenemos las causas de hiperuricemia y dolor. Miren ustedes, hiperuricemia primaria, hiperuricemia secundaria. Y miren ustedes cómo tenemos ahí, ¿no? El tema de la hipoexcreción de ácido úrico. Como vamos a ver más adelante. Bueno, acá, esto es de un trabajo mexicano, y esto es ¿cómo se llama? Del libro, que me gustaría que no he podido subirlo, pero ustedes deben tenerlo. El libro de patología
el libro de patología a ver, si me fue el nombre del libro de patología. No fue el libro de patología. Entonces, a ver, otro momento. Entonces, uno ve. Un nombre tan sencillo. Tan sencillo. Uno de Robbins. En el Robbins, de patología. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Cosa primaria, que es el mayor, ¿no? Y la secundaria, que es el 10% de otros, ¿no? Disminución de la excreción de ácido úrico por una producción normal. Diferencias primaria y secundaria, se rodean. Y acá miren ustedes, bueno, ya quiero eso de acá, ¿no? Esto de acá, quiero insistir, ¿no? Quiero insistir de nuevo. Esto es por los componentes nucleótidos, ¿no? Por el recambio celular. Ustedes saben que en nuestro organismo mueren las células a cada momento y liberan sus productos estructurales de la célula, y dentro de ellos hay nucleótidos como la guanina, la adenina. Entonces, estos van a también apoyar la formación de ácido úrico, perfecto. Los segundos es la síntesis de novo, ¿no? Esto de la síntesis de novo es que se van a formar ácido úrico de sustancias que están ahí, pero que no son por recambio celular, como es el ATP y el GTP. Y el otro es nuestra alimentación. Con estos tres mecanismos, alimentación, formación de ácido úrico de novo y por recambio celular, con eso vamos a obtener aumento de ácido úrico que nos puede llevar a una gota. Y será importante que recalque eso, porque la otra causa que les lleva a un aumento del ácido úrico es cuando está afectado la excreción renal. Miren ustedes, de todo el ácido úrico que se filtra, el 99% de ácido úrico es filtrado. O sea, llega para eliminarse. Adicionalmente se secreta el 50%, pero miren, se reabsorbe el 50%. ¿Y quién participa? ¿Quién es el importante participar? Mire, este transportador, el URAT1, ¿no? Es el que va a ser causante de reabsorber. Por eso, en enfermedades, sobre todo genéticas, que no existe este URAT1, obviamente, ¿no? El paciente no va a tener problemas con ácido úrico, porque no va a tener la capacidad de absorber, y entonces todo lo que se va a filtrar. Pero ojo, aquí aún no está claro, porque hay otro cotransportador, el MRP4 y el OATB1. Estos son los que son responsables de la secreción acetal. Esto todavía se está estudiando, pero se sospecha que la alteración de este cotransportador o este transportador
sería responsable de que no se secrete, porque si esto no está bien funcionando, no se va a secretar, ¿no? El urato a través de acá para que se vaya a través de la orina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la carga del ácido úrico, síntesis novo, por la degradación, ¿no? Por el cambio y por ciertas enfermedades como la quimioterapia, por ejemplo, destruir células normales, aparte de las células cancerígenas. La psoriasis, ya sabe que es una lesión también, hemato-oncológicas. Esto, como hemos visto, va a formar la guanina y adenosina, ¿no? Y acá está la ATP y el ATP, ¿no? Y el rescate de utilización. Aquí está esto que hemos visto anteriormente. ¿Perfecto? Entonces, todo esto configura un aumento del ácido úrico, porque finalmente el ácido úrico es la que va a producir la presencia de uratos monosódicos, que son los cristales, que estos van a desarrollar una reacción inflamatoria, y esto es lo que se conoce como gota. ¿Cierto? Eso es lo que... Miren ustedes, hiperuricemia, los cristales, ¿no? Miren cómo va a generar la liberación de factores inflamatorios, de leucina 1, factor necrosis tumoral alfa y interleucina 6. También van a activar a los neutrófilos, van a intentar, ¿no? Van a intentar fagocitarlo, finalmente no lo consigue, en la muerte de los neutrófilos, liberación de enzima lisosómica. Miren ustedes cómo esto viene y genera la gota. Un poco otro esquema donde intervienen, aparte de lo que hemos visto, miren cómo los cristales van a generar toda una serie de reacciones inflamatorias y finalmente la inflamación. Bueno, para que ustedes vean los mecanismos inflamatorios mediados por ácido úrico, también ahí, para que ustedes lean, por favor, los criterios de diagnóstico de gota por el Colegio Americano de Reumatología, que fue hace muchos años, ¿no? Pero que he encontrado una tabla, sigue vigente, porque los dos son iguales, los criterios son iguales, ¿no? La importancia de la ecografía en el diagnóstico y la importancia de las imágenes radiológicas, en donde la resonancia magnética obtiene, ¿no?, una puntuación elevada como un examen muy importante para el diagnóstico, aparte de los criterios, ¿no?, de la gota. El resumen terapéutico de la gota, miren ustedes, en un ataque de dolor y de edema, el AINE, la colchicina y los esteroides son importantes para disminuir rápidamente la inflamación, ya que hemos visto que la inflamación es importante en los mecanismos inflamatorios, interleucina 1, factor necrosis tumoral alfa, y ¿cómo se llama? La interleucina 6, ya hemos visto también están las prostaglandinas, también por ahí, entonces sería inicio, ¿no? Este tratamiento de posterior, ¿no? Y con eso se espera que el valor venga. La pseudogota, mientras que el otro en la gota era el urato monosódico. Aquí en la pseudogota es el depósito de los cristales de pirofosfato calcio. Eso es lo único que lo diferencia. Una característica son básicamente, ¿no? Básicamente el mismo. El tratamiento no se conoce todavía un tratamiento que
disminuir la formación de los cristales. Y básicamente otra de las cosas importantes es que acá ataca básicamente las articulaciones grandes, ¿no? Es otra característica. Bueno. Como los jóvenes he querido hacer una primera introducción, realmente no tan detallada como hubiera querido, que es normal, pero he querido hacer esta introducción para que les pueda servir conjuntamente con las diapositivas y con la bibliografía que he subido a su Blackboard, para que ustedes puedan tener elementos para poder hacer la discusión de los casos clínicos con el docente que ustedes tengan en esta semana. Muchas gracias.